El curso es mecánica de fluidos y vamos a comenzar con la parte introductoria el día de hoy. No, a ver, un momentito, por favor. Ya. Básicamente el curso consiste en su logro principal es la realización de experimentos para la aplicación de la mecánica de fluidos a problemas de ingeniería civil, ¿ya? Para poder analizar e interpretar y tomar decisiones, ¿no?, que permitan hacer diseño y mejora de las estructuras hidráulicas, ¿no? Por ejemplo, este es el curso base de la línea de aguas, ¿no? De la línea de hidráulica, hidrología, ¿no? Ingeniería de recursos hídricos, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros vamos a dar acá los fundamentos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la ingeniería civil, ¿ya? ¿Cuáles son las competencias del curso? Es básicamente el pensamiento innovador. Eh, Siempre el pensamiento innovador consiste en mejorar lo que ya está hecho, mejorar, o si es que no existe, crearlo, ¿no? Si no existe, crearlo. ¿Cómo se logra eso? Mediante la experimentación, ¿no? Se evalúan alternativas y se puede determinar cuál de ellas es la mejor o la más factible de realizar, ¿no? Vamos a dar acá en el curso tanto la parte práctica como la parte teórica, ¿no? Yo me voy a encargar de hacer la parte práctica y la parte teórica. Antes estaba dividido en jefe de práctica y profesor de teoría, ¿no? Ahora vamos a llevar tanto la teoría como la práctica un solo profesor, ¿no? El trabajo final es el instrumento que mide el aprendizaje, ¿ya? Es el instrumento que va a medir el aprendizaje del curso, ¿no? Ok. Este trabajo final se realiza de manera grupal. Ustedes tienen que formar grupos, ¿ya? He visto que somos 30, me parece, matriculados. A ver, déjeme corroborarlo. Creo que somos 30. A ver. Sí. Entonces vamos a formar. Ustedes tienen que formar para la siguiente clase. Ya me pueden hacer llegar eh, 5 grupos de 6 integrantes, ¿ya? 5 grupos de 6 integrantes cada grupo, ¿no? Ustedes agrúpense por afinidad, ¿no? Por afinidad, para que puedan realizar el trabajo, ¿ok? El trabajo final consta de elaboración de un informe monográfico más su exposición, ¿ok? ¿Cuál es la, cuál es el contenido del curso? Básicamente tenemos 5 unidades. En la unidad 1 tenemos las propiedades de los fluidos e hidrostática. Acá vamos a estudiar los fluidos cuando no se mueven, ¿no? Cuando no hay movimiento de fluidos. En la unidad 2 tenemos la cinemática y dinámica de fluidos, que básicamente está relacionado al estudio ya del movimiento. Nosotros vamos a ver las ecuaciones básicas, como por ejemplo la ecuación de continuidad, la ecuación de cantidad de movimiento, la ecuación de energía, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver todos estos aspectos, ¿ya? Aspectos vamos a estar abordando. En la unidad 3 vamos a ver los flujos en tuberías, y el flujo en tubería está relacionado, por ejemplo, a determinar los caudales que pasan por tuberías en serie, por tuberías en paralelo, en manejo de depósitos, por ejemplo.
¿no? Todo eso se ve en los flujos de tubería. En el análisis dimensional de la unidad 4 vamos a ver nosotros la, la forma de cómo podemos elaborar modelos físicos a escala reducida, ¿no? Modelos físicos a escala reducida para, para poder estudiar, por ejemplo, el fenómeno, poder tener eh, escenarios que te permitan a ti pues discernir cuál es la mejor opción, ¿no? Cuál es la mejor alternativa de, por ejemplo, de diseño de una represa, del diseño de sistema de tuberías, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que tenemos, ¿ok? Muy bien. Además de esto, en la última unidad vamos a tener el estudio de el estudio de los flujos no newtonianos, o sea, flujos que se comportan de manera distinta a, por ejemplo, los fluidos más comunes que podemos conocer, como por ejemplo el agua, el aire, ¿no? El alcohol, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en la unidad 5. ¿No? Ahora, en la unidad 1 y la unidad 2 se evalúa en la PC1 y el examen parcial. La unidad 1 y unidad 2 son evaluados en estos dos puntos. ¿Ya? El flujo en tuberías, el análisis dimensional y los flujos no newtonianos se evalúa en la PC2. ¿Ya? En la PC2 se evalúa. Y en el trabajo final se evalúan las unidades del 1 al 4, se evalúa en el trabajo final. ¿Ya? Entonces, eso consta el, el trabajo que se va a realizar. ¿Ok? El trabajo que se va a realizar en el curso. El trabajo final es el elemento de medición de aprendizaje del curso, así que hay que tener bastante cuidado y desarrollar de manera muy detallada ¿no? Se evalúa mediante la elaboración de un informe final y una exposición. ¿Ya? ¿Cuál es la forma de evaluación? La PC1 vale 10% y se evalúa en la semana 4. La PC2 tiene 20% y en la semana 14. El parcial en la semana tiene 20% y en la semana 8. El trabajo final tiene 35% de peso y es en la semana 16. Y el laboratorio en la semana tiene 15% y en la semana 15 te van a dar los resultados de tus notas. ¿Ya? Un punto que debemos tener en consideración es que para una evaluación, ¿ya? No solo se evalúan respuestas, sino que el 80% de la evaluación comprende el procedimiento, ¿ya? Y el 20% de esta evaluación se evalúa la respuesta, ¿ya? En el procedimiento que entra planteamiento, ¿ya? Esquemas, por ejemplo. En la respuesta entra el valor numérico, ¿ya? Y además del valor numérico entran las unidades, ¿ya? En la respuesta el valor numérico y las unidades. En el procedimiento el planteamiento y los esquemas. Yo conforme vayamos resolviendo los ejercicios les voy a decir, de esta manera se enfoca, de esta manera tenemos que resolver, ¿ya?
para que sea claro tu forma de resolución, ¿ya? A veces están acostumbrados a resolverle los problemas solamente aplicación de fórmulas, sin hacer esquemas, sin hacer gráficos, y se olvidan que ustedes como futuros ingenieros civiles, cuando hagan cálculos, van a tener que plasmarlo en un plano y que futuramente ese plano va a ser la base para la construcción de alguna obra, ¿no? Entonces necesitamos realizar esquemas y estar claramente indicados los valores obtenidos con sus unidades. Eso ya les voy a explicar más adelante, ¿ya? El trabajo eh, son, consta de un trabajo monográfico, vas a presentar una monografía donde se va a evaluar la parte hidrostática, flujo en tuberías, la cantidad de movimiento y el análisis dimensional. Son grupos de 5 grupos, les había dicho, ¿no? Máximo de 6, ¿no? 5 grupos de 6 integrantes, ¿ya? 5 grupos, 6 integrantes por grupo, ¿ya? Se evalúa la hidrostática, flujo en tuberías, cantidad de movimiento y el análisis dimensional. Se va a presentar en un informe donde va a ser evaluado en la semana 16 mediante una exposición. Y para la exposición ya le voy a dar los detalles también de cómo es que se realiza el sistema de exposición. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Por lo general se opta de la siguiente manera, ¿no? En la exposición consta de, bueno, valga la redundancia, una exposición y una ronda de preguntas. Lo recomendable, vamos a tener 30 minutos aprox por cada grupo. Entonces, lo recomendable es que en 10 minutos hagas la exposición del trabajo y en 20 minutos nos dediquemos a contestar preguntas. ¿Ya? Uno expone, solo uno va a exponer, pero todos responden. ¿Ya? Solo uno exponen, ustedes eligen quién va a exponer, pero todos van a responder. Y acá, de acuerdo al nivel de preguntas que contesta, se sube la calificación. Por ejemplo, si en el trabajo monográfico sacaste 15 y contestaste las preguntas muy bien y te ganaste 2 puntos más, entonces estamos hablando que sacas 17. Si tu compañero no contestó ninguna, entonces se queda con su nota 15 de trabajo. ¿Ok? Esa es la característica del trabajo final. La presentación del trabajo, vamos a tener un índice, resumen, introducción, objetivos, marco teórico, los resultados, análisis, discusiones, conclusiones y las recomendaciones del caso para, ¿no? Para futuros trabajos, ¿no? Y debes anexar tu, eh, tus acciones de mejora con respecto al trabajo que has realizado. Y bueno, y las referencias bibliográficas. ¿Ok? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Para los laboratorios, los que tengan que ir de manera presencial, por ejemplo, vamos a tener que utilizar, bueno, los elementos de seguridad, como las botas, ¿no? Las camisas manga larga, ¿no? Debes de llevar tus implementos, ¿no? Como lapiceros, calculadoras, tu documento de identificación. Hay cierto límite para la tolerancia para ingreso, ¿no? Y sobre todo ahora tener también en cuenta los elementos de bioseguridad, como por ejemplo no se prestan los accesorios personales como las calculadoras, ¿no? Eso no se presta, son personales, ¿ya? No se debe estar prestando, ¿ya? Estamos ante una situación en la que no estamos en una situación normal, no estamos
una pandemia donde merece pues que tengamos toda la atención del caso, ¿no? Ok, muy bien. La bibliografía del curso, ¿no? La bibliografía básica, bueno, cualquier libro es es bueno para hacer el desarrollo del curso, ¿no? Cualquier libro es bueno. Ahora, si quieres un libro de problemas, netamente problemas, donde aborden problemas tipos, por ejemplo, puedes utilizar los libros de Ugarte, ¿ya? Mecánica de fluidos uno y 2, ¿no? Básicamente está todo el desarrollo del curso está ahí, ¿ok? Todo el desarrollo del curso está en, en la, en este, en este, eh, en esta colección de libros. Son dos tomos, ¿ya? Ok, muy bien. Lo siguiente que tenemos que ver entonces es, bueno, tenemos acá algunos links para poder hacer búsqueda de algún material científico que te puede ayudar para poder hacer tu investigación, ¿no? Bueno, el siguiente paso que debemos ver es la elección del delegado. El delegado que es el representante del salón, ¿no? Dígame. Sí, escucho la consulta. Sí, profesor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho, hola, ¿cómo estás? Profesor, ¿qué tal? Bien, profesor. Profesor, tengo, bueno, varias consultas en realidad con Digo, respecto al curso. Bueno, en primer lugar, creo que en el aula virtual nos han cambiado un poco, bueno, al menos en este curso, la presentación donde podemos encontrar los documentos y todo lo demás. sí, He estado sí. revisando y, bueno, desearía que, por favor, no he encontrado el sílabo ni el calendario académico. Y en cada curso normalmente lo publican, no sé si lo va a habilitar o no. Esa es una de mis dudas. Ya. La otra es de que, bueno, ahí también en su bienvenida dice de que en el aula virtual podemos encontrar las fechas de los laboratorios y tampoco los he encontrado. Y también, profesor, tengo unas dudas con respecto a todo el material que se ha subido en el aula virtual, porque, Sí. por ejemplo, de la unidad uno, que supongo que es hasta la semana 4, no he encontrado los diapositivas. La carpeta está creada, pero está vacía. ¿Así? Ujú, sí, Oh, ya. y bueno, esos son básicamente mis dudas, profesor. Y bueno, y mañana creo que no tenemos clases a partir de las 10, ¿no? O a las 7, porque en el No. horario, eso es lo que, mi otra No, duda también. sí. Sí está. Oye, verdad. Lo que pasa, a ver, si es que no figura es porque yo también hay que darle uno por uno, entonces. No, sí están las diapositivas, solo que acá estoy viendo que está oculta para los estudiantes. Fíjate, a ver, ahora ya lo estoy habilitando, dice. También me estoy acostumbrando recién a este nuevo entorno. Ya. Hay una carpeta donde dice diapositivas. Ahí pueden encontrar. Sí, sí, Ya profe, lo ya se puedes puede ver. visualizar ahora? Sí, ya se puede Sí, ver sí, ahora, sí. Muchas no, es gracias. que lo que pasa es que yo también me estoy adaptando. A ver, vamos a ver. Ya está, ¿no? Ya, los laboratorios lo confirmo con el delegado que vamos a elegir ahora, ¿ya? ¿Ok? ¿Está bien? Y le envío, ¿ya? Porque los laboratorios lo maneja otro profesor, que es netamente el profesor de laboratorio, ¿ya? Yo me encargo de todo lo que es la parte teórica y la parte práctica. Los horarios, no sé si ya les han dado los horarios, si no, buenas tardes, jóvenes, sino para poder hacer la consulta también, ¿ya? Contesté todas tus preguntas, algo no queda, algo faltó, como fueron varias preguntas. Ah, sí, profesor, no se vaya a olvidar, por favor, del sílabo y si es que hay algún archivo
el calendario, ¿no? Lo que vamos a ir realizando clase por clase. También Sí, en la sí, semana sí. 8, profesor, en la semana 8 también vi que no había la diapositiva. No sé Bueno, si vamos a realizar de la semana 7 también, aunque la 8 creo que hay no, no, parcial, ¿no? es que exacto, exacto. Ah, ya. Vale, Es gracias. que en la 8 es por los exámenes, ¿ya? Sí, tenemos, a ver, hoy me estoy recién acoplando a esto. Ya, mira, lo más fácil es, hacemos esto ahorita. Tengo que elegir un delegado. Los ¿qué horarios? ¿De las clases? Ah, a ver, ya, apunten, a ver. Los horarios tenemos los días martes de 4 a 6 y los días miércoles de 10 a 1, ¿ya? Miércoles de 10 a 1 tenemos mañana y de 4 a 6 hoy, ¿ya? Eh, necesito un delegado para poder, hacer lo que habíamos quedado, y mandarle el material. A ver, vamos a ver. Necesito un delegado, por favor. No sé quién desea ofrecerse como delegado. ¿Alguien tiene interés en ser delegado? ¿Nadie? Ok. ¿Alguien más? Acabo de subir el cronograma en la unidad 1, por favor, me confirman si lo pueden ver. Está visible el cronograma y vamos a ver si es del sílabus también. Ah, ahora, bueno, de ahí subo el sílabus, ¿ya? Muy bien, entonces el señor Damaris Krishnaya Montalvo, ¿ya? Es nuestro delegado, ¿ya? Vamos a ver. Maris Montalvo. Montalvo, ¿ok? Es delegado. Ok, delegado, lo que tiene que hacer, levante la mano por favor para enviarle mi... Ah, disculpe. Delegada, ¿sí? ¿Delegada es? ¿Sí? Ah, disculpe. Dígame. Ah, le voy a enviar este mi número. Ya. Le acabo de enviar mi número para poder coordinar el envío de las diapositivas, por ejemplo, que vamos a hacer en clase. En clase, si bien es cierto, las diapositivas están subidas en el aula virtual, no están subidas con la, con las anotaciones que hago yo en clase, ¿ya? O cuando resolvemos un problema, hago las anotaciones, los esquemas no están. Entonces, señorita delegada, una vez que termine la, la clase, me escribe, me dice, profesor, por favor, envíeme la diapositiva de esta clase, ¿ok? Y yo te lo envío, ¿ok? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Básicamente, bueno, creo que se tiene que crear un grupo de WhatsApp del curso para poder coordinar, ¿no? Porque ustedes puedan formar los, los grupos para que puedan integrarse, ¿no? Y poder llevar a cabo ¿no? Yo también cuando tenga algún inconveniente te voy a escribir, delegada, para poder eh,
indicarte, mira, sabe que he tenido un inconveniente, no puedo, podemos recuperar tal día, tal fecha, ¿ok? Eso es lo que, eso es lo que vamos a hacer. No, no, las prácticas dirigidas son los ejercicios que vamos a resolver nosotros en clase, ¿ya? Todas las semanas vamos a resolver ejercicios, ¿ya? Ejercicios de cada capítulo, esas son las prácticas dirigidas. Es probable que en alguna de las prácticas yo diga, a ver, este ejemplo, ¿quién lo resuelve? Uno, un punto sobre la PC, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? De eso básicamente. ¿Ok? Muy bien. La participación en clase es bastante importante, ¿ya? La participación en clase es importante, jóvenes, y porque eso te puede permitir subir algún puntaje, ¿ya? Eso te permite a ti subir puntaje para poder, uno que otro punto en las prácticas calificadas, sobre todo en las prácticas, ¿ya? En la PC1 y la PC2. Bueno, yo siempre comenzando con el último, yo voy a ser su profesor. Soy Emanuel Guzmán. ¿Ya? Emanuel Guzmán Zorrilla. Y mi correo electrónico pcip, igus, arroba upc.edu.pe. ¿Ya? En ese correo ustedes me pueden escribir, me escriben para las dudas, ¿no? Ahora, yo contesto más rápido el WhatsApp, ¿no? Si le escriben a través de la delegada, entonces yo les puedo atender un poco más rápido. Porque el correo usualmente lo reviso en la mañana, después lo reviso cerca de las 2 de la tarde, así, después lo estoy revisando como a las 6, 7 de la noche, ¿no? Como no, a veces estoy dictando clase y mientras dicto no estoy revisando los correos electrónicos, ¿ya? Ok. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna consulta que no quede claro? ¿Todo claro? Bien, muy bien. Perfecto, entonces vamos a iniciar entonces con ¿dónde estamos acá? Vamos a iniciar con el curso, ¿ya? Ok. La mecánica de fluidos, ¿no? Es básicamente lo que vamos a ver. Sí, 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 ya te contesté también, delegado. La mecánica de fluidos, el curso que vamos a ver hoy, ¿no? Básicamente vamos a entrar a ver las propiedades de los fluidos e hidrostática, ¿no? Mecánica, tenemos que preguntarnos al inicio, ¿no? Y bueno, ¿y qué es la mecánica de fluidos, ¿no? ¿De qué se encarga? Si nosotros nos damos cuenta, está compuesta por dos palabras, mecánica y fluidos, ¿no? Técnicamente. La mecánica es un aspecto que ustedes ya conocen, ustedes han llevado y conocen la parte mecánica. ¿De qué se carga la mecánica, jóvenes? ¿De qué se encarga la mecánica? La mecánica tiene como principal objetivo, sí, estudiar el comportamiento. Y cuando yo hablo de comportamiento me refiero a dos cosas, o movimiento o reposo, ¿no? Entonces en la mecánica se estudia, es la parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento o reposo, exacto, exacto, es movimiento o reposo de los cuerpos. ¿Dónde lo estudiaste esto? En los cursos de estática o de dinámica, exacto, comportamiento, movimiento y equilibrio, ¿no?
¿Dónde? En la parte estática y en la parte dinámica. Los cursos de estática y dinámica tuyo. En estática estudio la ley, las dos leyes fundamentales, o que la sumatoria de las fuerzas es cero, es decir, que no se mueve o se mueve a velocidad constante, o que la sumatoria de los momentos es cero. ¿Ya? Esas dos. Mientras que en la dinámica yo estudio la ley universal del movimiento, que es la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton, donde me dice que la sumatoria de las fuerzas o la fuerza resultante del sistema es producto de la acción de la masa y la aceleración del resultante, ¿no? Eso, por ejemplo. Bueno, y ahora lo nuevo que vamos a ver son los fluidos, ¿no? ¿Qué son los fluidos? ¿Qué son los fluidos, jóvenes? ¿Qué son? ¿Qué se imagina que son fluidos? Líquidos, muy bien, sí, ¿ya? Líquidos, por ejemplo. Son sustancias, sí. Tenemos estas sustancias. ¿Quién es fluido? ¿Quién es fluido? El agua, el aceite, por ejemplo, el agua es fluido, el aceite es fluido, el aire y el hidrógeno también, ¿no? El aire y el hidrógeno son. ¿Sabes identificar quiénes son fluidos? Entonces ahora dime qué es un fluido. ¿Qué es un fluido, joven? Es más, has identificado que tenemos fluidos, ¿no? Tenemos fluidos como el agua y el aceite que están en estado líquido y tenemos hidrógeno y el aire que está en estado gaseoso, ¿no? O gas, ¿no? Sí, como dices, ¿no? Líquido y gas. Sí, muy bien. Fluido es una sustancia que fluye. Mire que eso, o sea, pareciera que fuese obvio, pero no es así, ¿eh? No es tanto así, ¿eh? Por ejemplo, agarra el talco, ponle en un recipiente muy grande, por ejemplo, en un balde, y tú dale cierta inclinación, va a comenzar a fluir el talco, ¿sí o no? Y pregunta, ¿el talco es fluido? ¿El talco es fluido? Sí, o sea, una de las capacidades que tienen los fluidos es adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las capacidades. Pero si nosotros tomamos al talco, por ejemplo, ¿el talco tiene esa capacidad también o no? ¿También tiene esa capacidad el talco o no, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Sí, también, ¿no? Que no pone mucha resistencia al flujo. Sí, claro que sí. Pero hay una propiedad, una característica fundamental que diferencia el fluido de un sólido. Tiene poca atracción entre sus moléculas. Más que poca atracción es otro término. ¿Tú te has preguntado por qué puedes caminar? Bueno, porque tengo piernas, entonces puedo mover las piernas, no, ya, pero está bien. Pero ¿por qué puedes desplazarte con facilidad? Cuando tú caminas alrededor tuyo, ¿qué hay? El aire, ¿sí? Pero cuando tú vas caminando, ese aire que está alrededor tuyo se va desplazando, ¿no? El aire se va desplazando alrededor tuyo, se va desplazando. Es decir, eso, comienza a deformarse de manera continua, ¿no? Es por eso que tú puedes nadar, por ejemplo, te lanzas al agua, ¿no? En una piscina, y tú puedes nadar, ¿no? Porque se deforma continuamente y falta alguito más, al mínimo esfuerzo. No tienes que hacer prácticamente nada para deformar a un fluido.
Ejemplo, agarra una taza con agua, llénala con agua, agarra un granito de azúcar de tu azucarera, agarra y suelta sobre la taza. ¿Y qué vas a observar? ¿Qué observas? ¿Qué observas? ¿Qué te pones a observar? Exacto, onditas. Sí, sí, claro, ondas. Ahora llena esa misma taza con talco o con sal, por ejemplo, y suelta el mismo granito de azúcar. ¿Qué sucede? ¿Qué le talco, qué le pasa a la sal? No le pasa nada, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de, de que los fluidos se deforman continuamente al mínimo esfuerzo, mínimo esfuerzo. No tienes que hacer prácticamente nada para deformar un fluido. Esa es una de las características que lo diferencia de un sólido, ¿no? Aplícale una pequeña fuerza con tu dedo a tu celular y tu celular no se deforma, pero esa misma fuerza es capaz de deformar la superficie de agua, o es más, al aire que te está rodeando, ¿no? Por eso puedes respirar, ¿no? Por eso puedes hacer, ¿no? Porque el aire, al ser deformado, puede fluir más rápidamente. Cuando nosotros, claro, pueden resistir, ¿no? Si llega un momento que se compacta, ¿no? Se compacta, ¿no? Si no, por ejemplo, tú llena un recipiente con talco, un recipiente con agua, suelta una esfera y en el recipiente con agua se va a profundizar más. En el talco no, hasta cierto punto nomás, ¿no? Se pueden clasificar como líquidos o gases, ¿no? Como líquidos o gases se pueden clasificar. Y nosotros en ingeniería civil, ustedes como futuros ingenieros civiles, ¿qué fluidos crees que vas a abordar? ¿Qué fluidos crees que vas a abordar? El agua, sí, sí, por ejemplo, para diseñar represas, centrales hidroeléctricas, canales, por ejemplo. Ah, para hacer aguas residuales, sí, también puede ser. Aguas residuales, bueno, aunque está más en el campo de la ingeniería sanitaria o la ingeniería ambiental, ¿no? Pero sí, bueno, los ingenieros civiles también pueden tener participación. El aire, sí, ¿no? En su forma de viento, ¿no? Para poder calcular las cargas sobre los puentes, sobre edificios, ¿no? Ese esfuerzo que genera el viento, ¿no? ¿Eh? Básicamente es el agua y el viento lo que van a ustedes enfrentar como futuros ingenieros civiles. Por lo tanto, la mecánica, como estaba compuesta de estática y dinámica, es lógico pensar que vamos a utilizar o vamos a estudiar nosotros a la estática de fluidos y a la dinámica de fluidos, es lógico. En la estática vamos a estudiar a los fluidos que están en reposo, ¿ya? A los fluidos en reposo, por ejemplo, los que se encuentran en los embalses, en las represas, por ejemplo, con puertas que están impidiendo el paso de agua, por ejemplo, ¿no? Esos aspectos. Sí, joven, dígame. No, profe, mi computadora que se lajeó un poco. Ah, ya, ya, no te preocupes, no te preocupes. ¿No? Ok, muy bien, ¿no? Y en la dinámica de fluidos se estudia el movimiento de los fluidos, pues, ¿no? Movimiento de fluidos. Los flujos alrededor de estructuras hidráulicas, alrededor de canales, ¿no? En los ríos, por ejemplo, ¿no? En estática de fluidos nosotros estudiamos principalmente la presión, ¿ya? Mientras que en dinámica de fluidos, caudal, flujo másico, velocidad, entre otras propiedades, ¿no? Son las principales. Energía, por ejemplo, también, sí, sí, ¿no? Estudiamos eso.
¿Cuál es la importancia de la mecánica de fluidos en la ingeniería civil? Pues bueno, sí, es bastante importante. Sabemos que nosotros, nuestro país es un país, está afectado por ciertos fenómenos naturales, como por ejemplo el fenómeno del niño, ¿no? Cada cierto tiempo hay una ocurrencia de este fenómeno que provoca, ¿no? Que los ríos traigan mayor carga, mayor caudal, ¿no? ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, diseñas un puente y no tomas en cuenta estos factores, ¿no? Del crecimiento de la, de los caudales, por ejemplo? ¿Qué sucede? ¿No? Uno dice, bueno, en algún momento esto va a haber riesgo de inundación, como lo que sucedió en el 2017, por ejemplo, en Piura, ¿no? ¿Cómo sucede? Como sucedió en Piura, 2017 tenemos un evento de inundación, fenómeno del Niño. Por ejemplo, hay una capacidad que tienen los fluidos de transporte. Supongamos, tú, tu familia, deciden pasar unas vacaciones. Se van todos en tu casa durante 2 semanas, ¿ya? Luego de 2 semanas, tú regresas a tu casa. ¿Cómo encuentras la casa? ¿Cómo encuentras la casa? ¿Cómo encuentras? Regresas y encuentras una particularidad. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, vas a encontrar que hay polvo, que hay material sedimentario, ¿no? Sí, sí, eso vas a encontrar. ¿Y quién trajo ese material a la casa? ¿Quién lo trajo? Ajá, sí, sí, ese fluido llamado aire, ¿no? Que se puede transformar en bien cuando se mueve. Sí, tiene una capacidad de transporte, de arrastrar el sedimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, te piden diseñar puente y dices, bueno, vamos a diseñar el puente, pero debes tener en consideración que este puente o que este fluido, el agua, tiene una capacidad de transporte, de arrastre. Entonces puede erosionar el fondo. De tal manera que en algún momento, ¿qué va a suceder? Puede transportarse tanto sedimento que la columna o el cimiento del puente quede ahí nomás, paradito, paradito, apenitas a punto de colapsar, ¿no? Y puede provocar el colapso, ¿no? Esto se ha observado, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? El río aumentó tanto su capacidad de transporte, este, generó o transportó, arrastró tanto sedimento que prácticamente dejó los cimientos expuestos, ¿no? Y colapsó el puente. Esto también ocurrió en el año 2017, en el fenómeno del Niño 2017, ¿no? Ah, bueno, sí, no, es clásico eso, que se conoce como se desplomó, ¿no? Sí, ¿no? Técnicamente está bien dicho lo que mencionó, ¿no? Aquel especialista, se desplomó, ¿no? Sí, el desplome es cuando sale de su punto porque está entero el puente, ¿no? O sea, no, bueno, parece jocoso, pero en realidad tenía razón, ¿no? Ok. Bueno, y para la industria, ¿no? Importantísimo para la industria, sí. Por ejemplo, para el desarrollo de las actividades comerciales, ya sea por mar, por aire, los vehículos, ¿no? Siempre los vehículos se estudia la aerodinámica para poder diseñar vehículos cada vez que tengan menor arrastre, ¿no? Y le permita tener mayor performance, mayor velocidad, ¿no? Y si ustedes pueden observar en la primera imagen, se pueden ver aerogeneradores, ¿no? Entonces también los fluidos se puede aprovechar la energía del fluido para generar energía eléctrica, esa energía mecánica transformarla en energía eléctrica, ¿no? Entonces importante es el estudio
de la mecánica de fluidos. La construcción de centrales hidroeléctricas, de represas, de canales, ¿no? Es importante. En todos los campos de la industria donde intervienen fluidos, ¿no? Eso es de manera general, pues, el comportamiento y la importancia de la mecánica de fluidos, ¿no? Como toda sustancia tiene propiedades, algunas propiedades que son comunes a los sólidos, por ejemplo, y algunas propiedades que sí lo diferencian del sólido. Por ejemplo, y estas propiedades pueden expresarse mediante magnitudes básicas y magnitudes derivadas. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las magnitudes básicas, jóvenes? ¿Se acuerdan cuáles son las magnitudes básicas? ¿Qué son magnitudes básicas? Longitud, por ejemplo, 1, ¿qué más? El tiempo, 2, sí, muy bien, ¿qué más? La masa, sí, muy bien. Eh, las cantidades o magnitudes básicas son aquellas que se pueden medir de manera directa. Por ejemplo, la masa, longitud y tiempo, ¿no? Existe una cuarta, perdón, ¿no? Porque no se ve mucho en la ingeniería civil, que se ve en el estudio, por ejemplo, de la ingeniería mecánica, de la ingeniería química, de la ingeniería metalúrgica, por ejemplo, exacto, que es la temperatura, ¿no? La temperatura. Es importante eso, ¿no? Ver en esos procesos la temperatura. Y las derivadas son aquellas que se pueden expresar en función de todas las magnitudes básicas, en función de la masa, en función de la longitud, en función del tiempo, ¿ok? En función de todo ello se puede, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, un ejemplo. Caudal, una propiedad de flujo. El caudal puede ser calculado como un volumen por unidad exacto de tiempo. El volumen se expresa como longitud al cubo y el tiempo como t. Por lo tanto, el caudal Q, que es universal, Q en mecánica de fluidos significa caudal. L al cubo, T a la menos 1. Entonces de acá yo saco como conclusión que A vale 0, B vale 3 y C vale menos 1. Eso es así, ¿no? Así es. ¿No? Densidad, por ejemplo. Es masa, la relación de masa con respecto al volumen. La masa es m, el volumen es L al cubo, por lo tanto, la densidad tiene unidades de, o tiene una ecuación L, es decir, m, L a la menos 3. A vale 1, B vale menos 3, C vale 0, ¿no? Son unidades, son sus ecuaciones dimensionales. Ejemplo de magnitudes derivadas, por ejemplo, la velocidad, el peso, ¿no? La fuerza, volumen, densidades, viscosidad cinemática, viscosidad dinámica, caudales, flujos másicos, ¿no? Un análisis dimensional, ¿no? Perfecto. Siempre se expresa una cantidad derivada como masa. Primero va masa elevado a la A, longitud elevado a la B, tiempo elevado a la C. Siempre se emplea esa notación. Principio de homogeneidad. Todas las leyes de la mecánica bueno, no solamente de la mecánica de fluidos, sino de todas las ramas del conocimiento, son expresadas en términos de ecuaciones, ¿no? Son producto de balances de energía, balances de masas, por ejemplo, ¿no?
tenemos el principio de homogeneidad. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo yo puedo resolver una ecuación? ¿Cuándo sé que puedo resolver la ecuación? ¿Qué se debe cumplir que una ecuación está bien formulada? Homogéneos. ¿Qué significa eso? Mismas unidades, sí. ¿Qué más? Jóvenes, dos cantidades pueden tener las mismas unidades. O sea, dos magnitudes físicas que representan cosas distintas pueden tener la misma unidad. ¿No? A ver, ¿qué opinan de esto? Nu, en mecánica de fluidos, nu es la viscosidad cinemática. Sus unidades son metros cuadrados por segundo. Pero en la misma mecánica de fluidos, Q es el caudal unitario, que está representado como el caudal por unidad de longitud, es decir, metros cúbicos por segundo por cada metro. Entonces esto me da metros cuadrados por segundo. Miren, tienen la misma unidad. Pero sin embargo, ¿es correcto hacer esto? ¿Puedo sumarlos directamente? ¿Qué dicen ustedes? Eso. No, porque no tiene sentido hacer eso. ¿Para qué? ¿Por qué voy a sumar viscosidad con caudal unitario? No, 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 no se puede. Otro ejemplo. Segundos a la menos 1. Te digo segundos a la menos 1, ¿qué se te viene a la mente? Eso. La frecuencia, F. ¿Y qué está asociado a los movimientos periódicos? Por ejemplo, la oscilación de un péndulo, ¿no? Movimientos armónicos. Esta cantidad llamada derivada de la velocidad con respecto a una coordenada, que ya vamos a ver qué significa en mecánica de fluidos, significa algo importantísimo, se denomina gradiente de velocidad. La velocidad, metros por segundo. Diferencial de Y, metros, ¿no? Por lo tanto, elimino y, wow, oh sorpresa. Por lo tanto, el gradiente de velocidad tiene unidades de segundos a la menos 1. Pregunta, por lo tanto, yo puedo sumar la frecuencia más el gradiente de velocidad. ¿Lo puedo sumar? No tiene sentido hacerlo, a pesar que tienen las mismas unidades. No tiene sentido hacerlo. Entonces, ojo, una ecuación va a ser homogénea y va a poder resolver cuando tiene las mismas unidades. Sí, es cierto, porque si yo tengo metros, debo tener metros, metros, metros. Yo no puedo resolver metros, uno está en pies, otro está en yardas. No puedo, ¿no? No se puede. Tengo que homogenizarlo. O todo lo pongo a pies, todo lo pongo a metros, todo lo pongo a codos, a todo. Que tengan las mismas unidades, sí, pero falta algo. Falta algo. Que deben representar lo mismo. Es decir, que si yo tengo acá fuerza, él debe ser fuerza. Exacto, el mismo. Él debe ser fuerza y él debe ser fuerza. Por lo tanto, si él está en newtons, él debe estar en newtons.
él debe estar en newtons y él debe estar en newtons. Es homogéneo. Pero si él es viscosidad, él es viscosidad, él es caudal y él es viscosidad, él está en metros cuadrados por segundo, él está en metros cuadrados por segundo, él está en metros cuadrados por segundo y él está en metros cuadrados por segundo, ¿es homogéneo? No, porque tienen la misma unidad, sí, es cierto, tienen la misma unidad, pero no representan lo mismo. Esta ecuación está mal planteada, ¿no? Entonces dice, oh, ojo, ahí hay un error. Esa ecuación no está bien representada, ¿ok? Por lo tanto, deben representar lo mismo, ¿ya? Mismas unidades y deben representar lo mismo, ¿ya? O sea, el mismo fenómeno físico. Si es fuerza, todos fuerzas. Si es viscosidad, todos viscosidad. Si es caudal unitario, todos deben ser caudales unitarios para poder resolver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miremos acá un ejemplito que tenemos un ejemplo bastante simple, ¿no? Pero que puede llevar, por ejemplo, a bastante confusión, ¿no? Esto es fácil, simple, ¿no? El proceso es bastante sencillo, ¿no? Me dice determinar la ecuación dimensional de B e indicar qué cantidad física está representando. Entonces, a ver, solución. B me dicen que es fuerza entre área. Fuerza es masa por longitud por tiempo a la menos 2. Y el área es longitud al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación dimensional será masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2. Esta es la ecuación dimensional. Fácil. A vale 1, B vale menos 1, C vale menos 2. Ya. ¿Qué cantidad física representa? Presión. Sí, puede ser presión. ¿Qué más? Ahora me falta un detalle. Esfuerzo, sí, me falta un detalle. Me falta especificar, si este es el área, ¿cuál es la configuración de la fuerza con el área? Si es perpendicular, ¿cómo se llama? Presión, ¿no? Exacto. Pero la fuerza puede venir de manera paralela. Si es paralela, ¿qué representa? ¿Qué representa si es paralela? Esfuerzo de corte, ¿no? Esfuerzo de corte, eso, esfuerzo cortante. La presión también puede ser conocida como esfuerzo normal, ¿ya? Y eso es el esfuerzo de corte. O puede ser este caso, el área y la fuerza está inclinada. En este caso, la fuerza tiene dos componentes, ¿no? Una en dirección paralela al área que genera esfuerzo de corte, ¿no? Y otra que es perpendicular al área que genera presión, ¿no? ¿Qué cantidad física representa, por lo tanto? La respuesta,
falta indicar la configuración de la fuerza y el área. Quiere decir que si es perpendicular, si es que es paralelo al área o si está inclinado, generalmente. Es por eso que es importante el esquema, el planteamiento del problema, ¿no? Por eso que es importante ver esto. ¿Cómo voy a tener que enfocar mi problema? Entonces ahí yo no me podría mandar de frente a decir, ¿no? Esto es esfuerzo de corte, esto es presión, no porque aún necesito definir la configuración, ¿no? Problema sencillo, por ejemplo, yo creo que alguna vez viene en una práctica, y que sencillito, ¿no? Pero sí se llevó mucha gente, ¿no? Ese problemita. La mayoría no optó por, no, no llegó al puntaje completo, ¿ya? Es así. Algo un poco más elaborado. Sea B una cantidad física cuya ecuación gobernante es la siguiente. Tenemos ahí. ¿Cuál es la ecuación dimensional de B e indicar qué cantidad física representa? ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerle acá solución. B vale la integral de la velocidad, densidad, velocidad por el diferencial de área, más derivada parcial con respecto al tiempo de la integral de la velocidad, densidad, diferencial de volumen. Recordemos que si tengo acá el término 1, el término 2 y el término 3, y yo tengo estos tres términos, recordar que 1, 2 y 3 representan lo mismo. Es la misma cantidad física. Entonces vamos a ver, si tenemos con 2. ¿Cómo se aborda este tipo de problemas? Bien fácil. La integral de la velocidad, densidad, velocidad por el diferencial de. Cuando tengo este tipo de problemas, me olvido de las integrales derivadas, operaciones vectoriales, me olvido. Entonces, chao la integral, chao el vector, chao el vector, chao el vector y chao la diferencial. Por lo tanto, me queda velocidad por densidad por velocidad por área. Me queda eso. Velocidad es LT a la menos 1. Densidad es masa, longitud a la menos 3. Velocidad es L a la menos 1. Y área es L al cuadrado. La masa para longitud sería 1, menos 2, menos 1, 1, ¿no? Y por el tiempo, menos 1, menos 1, menos 2. Por lo tanto, si yo analizo el término 2, B tiene unidades o ecuación dimensional MLT a la menos 2. ¿Ok? Si analizo el factor 3, el término 3, por ejemplo, derivada parcial con respecto al tiempo de la integral de la velocidad, densidad diferencial de volumen. El profesor me dijo que me olvide de las derivadas, de las integrales, de los vectores y del diferencial. Entonces, acá abajo me queda el tiempo. 1 entre el tiempo por velocidad, por densidad, por volumen. Y acá tenemos lo siguiente. 1 entre tiempo es t a la menos 1 por velocidad es lt a la menos 1 por densidad es masa longitud a la menos 3 por velocidad
perdón, volumen es L al Q. Masa, longitud hay 1, menos 3 con 3 se eliminan, queda L, por el tiempo, menos 1, menos 1, menos 2. Entonces, si yo evalúo al término 2, ¿no? Tenemos, así evaluando el término 2 o el término 3, llego a la conclusión que la cantidad B es masa, longitud, tiempo a la menos 2. Ya, esa es la ecuación dimensional. ¿Qué cantidad física? ¿Qué es B? Masa, longitud, tiempo a la menos 2. ¿Qué es? Exacto, la fuerza. Por lo tanto, la fuerza, como es una cantidad vectorial, es igual la integral de la velocidad, la densidad, la velocidad por el diferencial de área, más la derivada parcial con respecto al tiempo de la integral de la velocidad, la densidad por el diferencial de volumen. A ver, densidad por velocidad, perdón, densidad por volumen, masa, diferencial de masa, ¿no? Densidad por volumen, diferencial de masa. Velocidad entre tiempo, aceleración. Quiere decir que lo que yo estoy viendo acá no es otra cosa que... ¿Qué estoy viendo, jóvenes, ahí? Fuerza está en función de la masa aceleración, hemos descompuesto. Ahora, ¿qué es esto? Por lo tanto, es una forma de... ¿De qué será? ¿Qué sería esta ecuación? De expresar, ¿sí? ¿Qué más? Expresar la fuerza, sí, claro, claro, pero ¿qué representa esa ecuación? Ahora sí es una... Newton, ya, tiene que ver con Newton, ya, pero ¿qué ley es? Ustedes la saben. Exacto, la segunda ley. Es una forma de expresar la segunda ley de Newton aplicada a la mecánica de fluidos. Y que lo vamos a analizar en la unidad 2, cuando veamos la ecuación de continuidad, la ecuación de cantidad de movimiento, la ecuación de energía, por ejemplo. La vamos a desarrollar. ¿Ok? Eso es, pues, jóvenes, lo que tenemos, ¿no? Para estudiar, pues, las ecuaciones dimensionales, ¿no? Entonces, vamos a tener que una cantidad se puede expresar en diferentes sistemas de medición, por ejemplo, el sistema internacional, el sistema británico, por ejemplo, ¿no? Si un problema está enunciado en sistema internacional, resuélvalo en internacional. Si está en sistema británico, resuélvanlo en británico. Si está en ambos, ustedes eligen en cuál deben resolver. Pero si está en británico, no lo transformen, ¿ya? No lo transformen a internacional. ¿Ok? Muy bien. La densidad, nosotros conocemos la densidad, que es la relación que existe entre la masa y el volumen, ¿cierto? Masa y volumen, y esto es una propiedad afín a todos los elementos, tanto fluidos como sólidos, ¿no? ¿Ok? Eso es. Muy bien. Jóvenes, lo que les había comentado hoy día, por favor, les pido, por favor, para poder salir un poquito temprano, ya son 5:10,
18. El día de mañana vamos a estar continuando en el horario normal a las 10 de la mañana, ¿ya? A las 10 en nuestra clase, creo que mañana, ¿verdad? Sí, a las 10 de la mañana, de 10 a 1, continuamos, ¿ya? Continuamos con la clase y estamos haciendo ya ejercicios de aplicación, ¿ok? Muchas gracias, jóvenes. Entonces nos estamos viendo el día de mañana, ¿ok? Gracias.